Imagina un litoral fuertemente defendido. Radares de vigilancia barriendo el horizonte. Baterías de misiles antibuque listas para disparar a cualquier silueta que aparezca a 100 kilómetros de la costa. El enemigo confía en su muro electrónico. Cree que ningún desembarco es posible en la era moderna. Y entonces, antes de que el primer operador procese la alerta, las tropas ya pisan la playa. Vehículos anfibios cruzan la rompiente. Helicópteros tocan tierra tras la primera línea. ¿Cómo? Un buque que España construyó sin que nadie mirara. Hoy te explico por qué Rusia debería preocuparse por el Galicia. Durante décadas hubo una idea cómoda en los círculos navales. El desembarco anfibio pertenecía al pasado, una reliquia de Normandía. Una maniobra demasiado lenta, demasiado expuesta, demasiado costosa para un mundo lleno de misiles y satélites. Los expertos lo repetían como un dogma. Ningún buque grande sobreviviría cerca de una costa defendida. Esa idea murió en la guerra moderna. Murió en el Mar Negro, sí, pero no como muchos creen. El hundimiento del Moskva no probó que los buques anfibios fueran inútiles. Probó que los buques mal protegidos y mal empleados mueren. Son cosas distintas. El Moskva era un crucero lanzamisiles de la era soviética. 12.000 toneladas. Sensores envejecidos. Defensa de punto deficiente. Operaba con exceso de confianza frente a una costa que subestimaba. 2 misiles Neptune ucranianos de fabricación local y bajo coste lo enviaron al fondo en abril de 2022. El mundo extrajo la lección equivocada. Concluyó que cualquier buque cercano al litoral era un cadáver flotante. La conclusión correcta era otra. La supervivencia no depende del tamaño, depende de la doctrina, de la escolta y del momento exacto en que apareces ante el enemigo. Aquí entra el cambio que casi nadie vio. Mientras los analistas firmaban el certificado de defunción del desembarco, las potencias serias rediseñaban en silencio cómo proyectar fuerza. La OTAN no abandonó la capacidad anfibia, la reconstruyó. La idea ya no era acercar un buque desnudo a una playa hostil. La idea era integrar ese buque dentro de una burbuja de protección, lanzarlo desde más allá del horizonte y meter las tropas en tierra antes de que la cadena de decisión enemiga entendiera lo que ocurría. España entendió ese giro antes que muchos y construyó la herramienta para ejecutarlo. Esa herramienta tiene nombre y matrícula. El buque de proyección estratégica y desembarco Galicia, designación L-51, construido por Navantia para la Armada Española, parte de una clase desarrollada con tecnología nacional y exportada al exterior. No es un experimento. Es una plataforma probada, en servicio desde finales de los años 90, base de un diseño que España vendió después a otras marinas. Buque español, astillero español, doctrina española. Esa combinación importa, y verás por qué antes de terminar. El Galicia pertenece a la familia de los Landing Platform Dock. Su función no es disparar a otros barcos. Su función es llevar una fuerza de combate completa hasta una costa y depositarla allí, lista para luchar. Desplaza alrededor de 13.000 toneladas a plena carga. Mide unos 160 metros de eslora. Alcanza una velocidad cercana a los 20 nudos. Su autonomía supera las 6.000 millas náuticas. No es un velocista. Es una bestia de carga diseñada para cruzar océanos y aparecer donde no lo esperan. Lo que define al Galicia no es la cubierta superior, es lo que lleva dentro. En su corazón hay un dique inundable, el well deck, un compartimento que se llena de agua de mar para que las lanchas y los vehículos anfibios salgan flotando por la popa. Piensa en una fortaleza que abre su muralla trasera y libera una oleada. El Galicia puede inundar ese dique, abrir la compuerta y soltar lanchas de desembarco cargadas de marines y blindados sin tocar puerto. Las tropas no necesitan un muelle. El buque es el muelle. Su capacidad de transporte es la verdadera arma. Puede embarcar alrededor de 600 militares en una configuración de asalto. Lleva más de 1.000 metros lineales de espacio para vehículos, carros de combate, vehículos blindados, camiones, artillería remolcada. Todo eso entra por sus rampas y sale por su dique o por sus rampas laterales. Un solo buque mueve un batallón reforzado con su material pesado. Esa cifra cambia el cálculo de cualquier defensor costero. No enfrentas a un puñado de comandos. Enfrentas a una unidad de combate completa que apareció de la nada. Y luego está el aire.
El Galicia dispone de una cubierta de vuelo y un hangar capaces de operar helicópteros pesados y medios. Puede lanzar varios aparatos de forma simultánea para insertar tropas tierra adentro, mientras las lanchas cruzan la rompiente por delante. Ataque por dos vectores al mismo tiempo, por el mar y por el aire. El defensor que mira la playa pierde de vista el helicóptero que ya descargó una sección detrás de su flanco. El defensor que rastrea el helicóptero pierde de vista las lanchas que tocan arena. Esa simultaneidad es el primer secreto del buque. El segundo es lo que no se ve. El Galicia no es solo un transporte, incorpora capacidad de mando y control, espacio para un puesto de mando embarcado, desde el que un jefe puede dirigir toda la operación anfibia. El buque ve el campo de batalla. El buque coordina las oleadas. El buque integra el fuego naval, el apoyo aéreo y el movimiento en tierra desde una sola sala. Esto no es ciencia ficción, es la realidad operativa de la Armada Española hoy. Compáralo con la imagen popular del desembarco. La gente imagina Marines saltando bajo el fuego, expuestos, improvisando. El Galicia invierte esa imagen. La fuerza llega organizada, dirigida desde un centro de mando flotante, con su material pesado, su cobertura aérea y su capacidad de reabastecer y evacuar heridos en la misma plataforma. El buque dispone de instalaciones sanitarias, quirófano y camas hospitalarias. No solo mete tropas, las sostiene una vez en tierra. Esa autosuficiencia es lo que separa un asalto serio de una incursión suicida. Ahora sitúa todo esto en el escenario que Rusia teme. Un flanco norteño, un litoral aliado bajo presión. Un adversario que cree controlar el acceso marítimo con sus misiles antibuque y su vigilancia. Ese adversario planifica para detectar grandes formaciones navales acercándose de frente. No planifica para un buque que aparece desde un eje inesperado, escoltado, y vacía su vientre en cuestión de horas. El Galicia desembarca tropas donde nadie mira precisamente porque rompe el patrón que el enemigo aprendió a vigilar. Y aquí conviene detenerse en una palabra que la guerra moderna ha vuelto a poner sobre la mesa. Tiempo. El desembarco ya no se gana por masa, se gana por velocidad de decisión. El bando que mueve fuerzas organizadas a tierra antes de que el rival reaccione, gana el primer asalto. El Galicia está construido alrededor de esa lógica. Lo verás con números en lo que viene. Pongamos al Galicia frente a sus competidores reales, no frente a fantasías. Frente a buques que existen, navegan y cuestan dinero. Empecemos por el más respetado de todos, el USS San Antonio, designación LP de 17, construido por Estados Unidos. Es un buque magnífico, desplaza más de 25.000 toneladas. Integra sensores avanzados, capacidad furtiva en el casco y una electrónica de combate de primer nivel. Lleva marines, vehículos, lanchas y helicópteros con holgura. En capacidad pura, supera al Galicia. Eso hay que decirlo sin rodeos. El San Antonio es una obra maestra de la ingeniería naval estadounidense. Nadie discute su poder, pero tiene un coste, y ahí aparece la grieta. Cada unidad de la clase San Antonio ronda los $1.700 millones. 1.700 millones por casco. A eso se suma una cadena logística enorme, dependiente de la industria estadounidense para repuestos, sistemas y modernizaciones. Un país que compra ese buque no compra solo el buque, compra una dependencia permanente de Washington. El Galicia ofrece la misma función esencial, llevar y desembarcar una fuerza de combate por una fracción del precio. Misma misión, menor coste, soberanía nacional intacta. Esa es la ventaja española. Pasemos al rival directo, el que Rusia conoce de cerca. El Iván Gren, designación Proyecto 11.711, construido por Rusia para su propia flota. Es un buque de desembarco serio. Puede transportar cientos de soldados y una columna de blindados. Tiene proa con rampa para desembarco directo en playa y una cubierta para helicópteros. Sobre el papel cumple su misión. Rusia lo presentó como la columna vertebral de su capacidad anfibia futura. Reconozcámoslo, es un diseño funcional, pensado para mover masa de combate hacia una costa. No es un mal buque en su categoría básica. Ahora la grieta fatal. El Iván Gren depende del desembarco frontal, acercarse a la playa y abrir la proa. Esa doctrina pertenece a otra época.
La guerra del Mar Negro demostró lo que le pasa a un buque ruso que se acerca demasiado a una costa defendida. El gran desembarco ruso, Saratov, fue destruido en puerto en Berdiansk en marzo de 2022. Otros buques de desembarco rusos fueron alcanzados o forzados a retirarse lejos de la costa. La flota anfibia rusa quedó expuesta como vulnerable, mal escoltada y atada a una táctica que el enemigo aprendió a castigar. El Ivan Gren navega bajo esa sombra. El Galicia opera con otra lógica. No corre a la playa con la proa abierta. Se mantiene más allá del horizonte y proyecta su fuerza con lanchas y helicópteros desde una distancia segura. El enemigo ve la oleada, no ve el buque madre. Esa es la diferencia entre una doctrina del siglo XX y una del siglo XXI. Rusia construyó un buque que repite el error que ya le costó cascos. España construyó un buque que evita ese error por diseño. La comparación no es cercana. Tercer competidor. El más elegante. El Mistral, construido por Francia, un buque de proyección y mando que muchos consideran el referente europeo. Es versátil, desplaza más de 20.000 toneladas. Integra un hospital potente, una capacidad de mando excelente y una cubierta de vuelo amplia para operaciones helicoportadas intensas. Francia lo diseñó para ser un cuartel general flotante además de un transporte anfibio. Como concepto, es admirable. El Mistral es un buque que cualquier marina querría tener. Su flexibilidad operativa es real y merece respeto. Pero arrastra una limitación política y de coste. El Mistral es caro, con un precio por unidad muy superior al del Galicia, y su historia incluye un episodio revelador. Francia construyó 2 Mistral para Rusia, y luego canceló la entrega en 2015 por motivos estratégicos. Ese episodio dejó claro que estos buques pueden quedar atrapados en juegos políticos internacionales. El Galicia evita ese problema. Es un diseño que España controla de principio a fin, que puede producir, mantener y exportar según su propia voluntad. Soberanía sin condiciones externas. Ahora llega el veredicto, y el veredicto es matemático. Por el precio de un solo USS San Antonio, una marina puede adquirir varios buques tipo Galicia. La proporción se acerca a 3:1 en capacidad de proyección por euro invertido. 3 puntos de desembarco simultáneos contra uno. 3 costas amenazadas a la vez contra una. En la guerra anfibia, la dispersión del enemigo lo es todo. El que puede aparecer en 3 lugares obliga al defensor a dividir sus misiles, sus radares y sus tropas. La aritmética decide la batalla antes del primer disparo. Si te gusta este tipo de análisis sin propaganda y con números reales, suscríbete y activa la campana ahora. Lo que viene es el escenario completo y querrás verlo entero, porque un buque no combate solo, ningún buque lo hace. El Galicia adquiere su verdadero poder cuando se integra en un grupo de tarea. Imagina la formación. Por delante, las fragatas españolas, incluidas las nuevas F-110 con su radar de última generación y su capacidad antiaérea y antimisil. Ellas forman el escudo, detectan las amenazas entrantes y las derriban antes de que lleguen al buque anfibio. El Galicia navega dentro de esa burbuja de protección, no expuesto como el Moskva, sino blindado por una cortina de fuego defensivo coordinado. Por encima, la cobertura aérea. Cazas EF-18. M de la Armada y del Ejército del Aire patrullando el espacio, suprimiendo las defensas costeras enemigas, abriendo corredores seguros para los helicópteros. En tierra, esperando el momento, la Brigada de Infantería de Marina, una fuerza con siglos de tradición de asalto anfibio y entrenamiento moderno. El buque transporta. Las fragatas protegen. Los cazas despejan. Los Marines golpean. Cada pieza cubre la debilidad de las demás. Eso es guerra en red. Y aquí está el contraste que Rusia no quiere oír. La cadena de mando rusa es lenta, centralizada, burocrática. La guerra del Mar Negro mostró una arquitectura de decisión con latencia, donde las órdenes suben y bajan por demasiados escalones antes de actuar. España opera dentro del entramado de mando de la OTAN, con enlaces de datos que comparten información en tiempo real entre buque, avión y tropa. El defensor que tarda minutos en decidir enfrenta a un atacante que decide en segundos. Esa diferencia de tiempo es un abismo, y en el escenario que viene, ese abismo se vuelve mortal. Pongamos todo esto en movimiento, un escenario.
no una profecía, sino una simulación realista de cómo se libraría una operación de proyección en un flanco aliado bajo presión. Esto no es ciencia ficción, es la mecánica real de la guerra anfibia moderna. Hora cero. El grupo de tarea español navega a 200 kilómetros de una costa disputada. El Galicia ocupa el centro de la formación. A su alrededor, 2 fragatas F-110 y una escolta de combate. El adversario sabe que algo se mueve, pero su vigilancia satelital pasa cada 90 minutos. Entre pasada y pasada hay un agujero. El grupo español ha calculado ese agujero al minuto. El enemigo cree controlar el mar. No controla el tiempo. Hora 0 más 20. Dentro del Galicia, el dique inundable empieza a llenarse. Agua de mar entra en el compartimento. Las lanchas de desembarco flotan, cargadas de blindados y marines. En la cubierta de vuelo, 4 helicópteros calientan motores. El puesto de mando embarcado tiene el cuadro completo. Posiciones enemigas, baterías costeras, radares activos. Todo en una pantalla. El jefe de la operación da la orden. Empieza la cuenta. Hora 0 más 35. Los F-18M cruzan primero. Su misión es ciega y brutal. Localizar las baterías de misiles antibuque y los radares costeros. 2 radares enemigos se encienden para rastrear a los cazas. Error fatal. En el momento en que emiten, revelan su posición. Misiles antirradiación caen sobre ellos. 2 radares destruidos en 90 segundos. La costa acaba de quedarse parcialmente ciega. Hora 0 más 40. El enemigo reacciona. Una batería costera lanza 3 misiles antibuque contra el contacto naval más grande que detecta. El Galicia. Aquí muere la lección equivocada del Moskva. El Galicia no está solo ni desprotegido. Las F-110 ya rastreaban la amenaza. Sus sistemas antiaéreos disparan. 2 misiles enemigos derribados en vuelo. El tercero, engañado por contramedidas, cae al mar a 1 kilómetro del buque. 0 impactos. El escudo aguantó. Hora 0 más 45. La compuerta de popa del Galicia se abre. Las lanchas salen al mar abierto y ponen rumbo a la playa a toda potencia. Al mismo tiempo, los 4 helicópteros despegan cargados de marines y vuelan bajo, pegados a las olas, por un corredor que los cazas han despejado. 2 vectores: el mar y el aire. El defensor que mira la rompiente no ve los helicópteros que rodean su flanco. El que rastrea los helicópteros no ve las lanchas. Hora 0 más 55. Los helicópteros tocan tierra a 6 kilómetros detrás de la línea costera. Una compañía de infantería de marina desembarca y corta la carretera que alimenta a las baterías enemigas. La batería costera que disparó los misiles intenta replegarse. Demasiado tarde. Está rodeada por la retaguardia. Sus servidores se rinden o son neutralizados en minutos. Hora 0 más 65. Las lanchas cruzan la rompiente. Las rampas caen sobre la arena. Blindados ligeros ruedan a tierra firme. 400 marines en la playa en la primera oleada, con su material pesado, organizados, dirigidos desde el puesto de mando del Galicia. No es un grupo de comandos improvisando bajo fuego. Es un batallón reforzado que apareció completo donde nadie lo esperaba. Hora 0 más 90. La cadena de mando enemiga por fin entiende la magnitud de lo ocurrido. Convoca una respuesta. Las órdenes suben y bajan por demasiados escalones. Para cuando se autoriza un contraataque, la cabeza de playa española ya está consolidada, con artillería desplegada y cobertura aérea sobre ella. El defensor decidió en 1 hora lo que el atacante ejecutó en 15 minutos. Ese abismo de tiempo decidió la batalla. La aritmética del reloj fue tan brutal como la del dinero. Balance del escenario: 2 radares costeros destruidos, una batería antibuque neutralizada, 3 misiles enemigos lanzados, 0 impactos, una cabeza de playa establecida con 400 marines y blindados en menos de 2 horas, 0 buques aliados perdidos. Eso es lo que significa proyectar fuerza con doctrina del siglo XXI, en lugar de repetir los errores del Mar Negro. Ahora salgamos del escenario y miremos lo que de verdad importa: el dinero. Y aquí el argumento es demoledor. Cada buque tipo Galicia cuesta una fracción de lo que pide un LP de estadounidense. España no solo ahorra, España produce. El Galicia salió de los astilleros de Navantia, con manos españolas, acero español e ingeniería española.
Ese mismo diseño fue exportado al exterior, convirtiendo a España en vendedora de capacidad anfibia, no en compradora. Esa es la transformación de fondo. Durante décadas, demasiados países europeos fueron consumidores de tecnología militar ajena. Compraban, dependían y pagaban dos veces. España eligió otro camino: diseñar, construir y exportar. Cuando produces tu propia herramienta de proyección, nadie puede cancelarte una entrega por motivos políticos. Nadie controla tus repuestos. Nadie tiene la mano sobre tu soberanía. El Galicia no es solo un buque, es independencia estratégica flotando sobre el agua. Y ahí está el significado último. Un país que puede desembarcar una fuerza de combate completa donde decida, cuando decida, protegido por su propia red y construido por su propia industria, es un país que ya no pide permiso. Rusia planifica para un adversario predecible. España ya tiene la herramienta para no serlo. Resumamos el viaje. El mito del desembarco muerto cayó en la guerra moderna. El Galicia, con su dique inundable, sus 600 militares y su capacidad de mando, demostró por qué. Frente al San Antonio, igual misión a un tercio del coste. Frente al Ivangren, doctrina del siglo XXI contra un error que ya costó cascos rusos. Frente al Mistral, soberanía sin condiciones políticas. Y en el escenario, una cabeza de playa establecida en 2 horas con 0 pérdidas propias. El cambio se resume en 3 frases: de comprador a productor, de dependiente a soberano, de observador a nación que define el estándar anfibio en el Atlántico y el Mediterráneo. Ahora te toca a ti. ¿Crees que la capacidad anfibia sigue siendo decisiva en la guerra moderna o que los misiles la han vuelto obsoleta? Déjalo en los comentarios. Quiero leer tu análisis. Si este video te aportó algo, dale like, suscríbete y comparte con quien crea que entiende de defensa. Aquí seguimos desmontando mitos con números, no con consignas. Nos vemos en el próximo informe.